Hola Liliana, buenos días. Hola, buenos días. Estamos tú y yo nada más. No, 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 ya estamos conectados. Hay más gente, qué bien, qué bien. Ah, sí, 48 personas. Buen día a todos. Buenos días. Buenos días para todos. Qué gusto saludarlos desde Guatemala. Saludos, Marisol. Gracias, igualmente. Aquí ya listísimos. Saludos para todos desde Madrid. Saludos, María José. Buen día a todos, María Alice Belicea de Haití. Hola, María Liz. Buen día a todos. Buenos días, ya han ingresado todos los que han estado en la sala de espera, licenciada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En nombre del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP, quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar denominado La elección del árbitro y su impacto en el arbitraje. Métodos de elección en la práctica y errores más comunes. Bueno, este es un tema bastante interesante y aunque pareciera trillado, pareciera que pues estamos volviendo a las bases de lo que debe representar un arbitraje y es la figura del árbitro o de los árbitros. Generalmente, perdón, estoy en una sala que se acaba de ir la luz, no sé por qué, a ver, tal vez es movimiento, no sé. Ok, si me ven o me ven muy oscuro, algo. Bueno, el tema pareciera trillado, como les decía, pareciera que estuviéramos volviendo a las bases, qué debemos aprender de la elección del árbitro, si pues escojo tal vez a la persona más reconocida, tal vez la que sale más en las redes sociales, o aquellas personas que en algún momento pues escriben artículos y pareciera pues que cuando las partes se detienen, y es un poco la experiencia que estamos teniendo, las partes se detienen a elegir el árbitro, realmente no se detienen, realmente eh, dicen, bueno, hay que tomar al árbitro, tenemos 30 días para contestar la demanda en algunos reglamentos, otros reglamentos es un tiempo más corto, 15 días, pero ¿a quién elijo? ¿Y de qué forma la elijo? Hemos encontrado partes que cuando tienen el resultado del laudo o durante el curso del proceso arbitral dicen, no se me están garantizando mis derechos, no siento que el árbitro ha actuado de buena forma, siento que no está siendo imparcial, siento que no nos están dando oportunidad, el árbitro es un dictador, o sea, puede haber mil comentarios referente al tema y realmente pues esto nos hace reflexionar referente a algunos casos en la plaza de a quién elijo árbitros y al final pues de quién es la elección del árbitro. Y la elección del árbitro es de las partes. En su gran mayoría el principio, el arbitraje se basa en el principio de que las partes designan a sus árbitros. De manera excepcional, las partes no designan a sus árbitros. ¿Y de qué forma? En la forma en que tienen la oportunidad de hacerlo o tienen la oportunidad de ponerse de acuerdo para elegir al árbitro y no lo hacen oportunamente o no se ponen de acuerdo con la otra parte para designar el árbitro. O establecieron un mecanismo de designación y ese mecanismo de designación decía que los coárbitros lo designaran y estos no se pusieron de acuerdo. Muy excepcionalmente, las instituciones de arbitraje designamos árbitros y lo hacemos por default, lo hacemos en estos casos excepcionales donde las partes no designaron. En el día de hoy contamos con
Eduardo Silva Romero. Eduardo es socio de la firma Worldstone Dispute Resolution. Eduardo está desde París conectado. Muchas gracias, Eduardo. Y su experiencia en asuntos relativos a contratos internacionales, construcción, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, electricidad. Ha actuado no solamente pues como árbitro, sino también, perdón, como abogado, sino también como árbitro, pero en general se centra su práctica en abogado de parte en casos administrados por la CCI, por CIADI o por la Cámara de Comercio de Estocolmo. Así también hace arbitrajes ad hoc bajo el reglamento de NUTMI. Fue presidente de la Comisión de Arbitraje del International Bar Association, IBA, o ABA, y es miembro de la Corte de Arbitraje Internacional de la CCI, presidente de la Comisión Latinoamericano e Ibérico de la CCI y del Instituto de World Business Law. Ha publicado varios libros y artículos sobre arbitraje internacional y otros temas. Eduardo, te damos primero las gracias en nombre de SECAP por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación y te damos la más cordial bienvenida a este webinar. Tenemos gente conectada pues de toda Latinoamérica y les agradecemos a toda la audiencia el estar con nosotros esta mañana. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Liliana, por esta invitación y al SECAP por la oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema que, como bien decía Liliana, es fundamental, es decir, la selección de los árbitros en el arbitraje internacional. Liliana ya lo ha dicho muy bien, el valor de un arbitraje en general, incluido el arbitraje internacional, coincide con la calidad de los árbitros. Nos sobra reiterar que si los árbitros no son suficientemente competentes para realizar el trabajo que se les confía, pues el arbitraje no será adecuado y no cumplirá su función, que es la de resolver un litigio de una manera eficaz y justa. Hay varias preguntas que surgen de entrada y que quiero señalar a título de introducción. La primera tiene que ver con una tensión que existe entre los requisitos que se exigen de un árbitro y la posibilidad de nombrar a los árbitros. Me explico. Los árbitros, dicen todas las legislaciones del mundo hoy día, deben ser imparciales e independientes. Sin embargo, es posible nombrar a su coárbitro en una situación de tribunal de 3 miembros. La pregunta que no se explora suficientemente, pero ya regresaré sobre ella más tarde, es ¿hasta qué punto esa persona que es designada por una de las partes es finalmente totalmente imparcial o independiente? Y si no lo es, ¿eso qué consecuencias tiene en cuanto al proceso arbitral? ¿Qué dificultades pueden surgir? ¿Qué soluciones se pueden considerar a ese problema? Otra pregunta que me parece fundamental es ¿por qué, y ya lo decía Liliana, por qué las partes prefieren nombrar a todos los árbitros y no dejarle la posibilidad a la institución de nombrarlos? Aquí empiezo avanzando una respuesta que podremos verificar más adelante también. Yo creo que las partes lo que quieren es tener el mayor control posible del proceso. Quizás los abogados jugamos demasiado a hacer cálculos de si el tribunal está compuesto por estas personas, el resultado puede ser más este que este. En mi práctica profesional he podido confirmar muchas veces que esos cálculos, por lo general, son bastante especulativos, por una simple razón a la que regresaré también más adelante, y es que cada tribunal de alguna manera es único.
Es decir, los tribunales tienen dinámicas especiales. La interacción entre los tres árbitros siempre es distinta y puede que un árbitro en un caso A haga una concesión para llegar a una decisión unánime que no habría hecho en un caso B. De tal manera que ese es un elemento que quería subrayar también de entrada. Y por último, quería, antes de anunciarles los diferentes puntos que quiero tratar, quería que asumiéramos que el tribunal del que vamos a hablar siempre será de 3 miembros. Todos sabemos que pueden existir casos con árbitro único. Haré algunas menciones sobre el árbitro único, pero lo que me parece que es más interesante para analizar son diferentes situaciones que surgen cuando el tribunal arbitral está compuesto por 3 miembros. Dicho esto, yo creo que hay 3 grandes temas que pueden ser discutidos. Primero, el tema de la selección de coárbitros y todo lo que eso significa. Segundo, el tema de la selección del presidente del tribunal arbitral o la presidenta del tribunal arbitral. Y tercero, los métodos que existen en las instituciones para designar al presidente o a la presidenta en caso de que las partes o los coárbitros no se pongan de acuerdo. No voy a hacer consideraciones, ¿cómo decirlo?, técnicas de lo que ustedes encuentran en los reglamentos o en las legislaciones sobre arbitraje. Quiero referirme más a la práctica y a los problemas que observo, porque me parece, según lo que discutí con Liliana, que eso puede ser de mucho más interés que repetir lo que todos ustedes evidentemente ya saben. Empecemos entonces con el tema de la selección de los coárbitros. Aquí recuerden ustedes, reposa una de las particularidades del arbitraje y es que las partes pueden elegir a sus propios jueces. En la mayoría de los sistemas, cada una de las partes elige a un coárbitro y estos 2 coárbitros o la institución van a designar o las partes directamente al presidente o a la presidenta del tribunal arbitral. Entonces, esa elección de los coárbitros es necesariamente una de las primeras decisiones estratégicas que la parte, junto con sus abogados, debe tomar. Y la pregunta entonces es, ¿qué tipo de coárbitro se quiere nombrar? ¿Qué métodos existen para verificar las calidades de los diferentes árbitros? ¿Y qué límites existen también a lo que se puede o no se puede hacer con relación a esos coárbitros? Ya han entendido ustedes que estoy regresando a uno de los puntos que mencioné al principio, es decir, esa tensión que existe entre tener jueces independientes e imparciales y poder nombrar por lo menos a uno de ellos, es decir, al coárbitro que se puede designar en el arbitraje. Antes de pasar a los diferentes puntos que acabo de mencionar, sí me parece que uno podría pensar en un prototipo de árbitro perfecto. ¿Cuál es el árbitro perfecto? Yo creo que ya también Liliana lo dijo implícitamente o por exclusión de qué árbitros no serían los buenos árbitros. Un árbitro perfecto es aquel que va a conducir el procedimiento de una manera eficaz, respetando el debido proceso y que va a dictar una decisión técnicamente razonada y justa. ¿Qué más se puede pedir de un árbitro? Si no es que conduzca bien el procedimiento y dicte una decisión correcta. Entonces, por lo menos en teoría, cuando se tiene la posibilidad de escoger a un coárbitro, se podría pensar que uno quiere o debería querer escoger a una persona que vaya a conducir eficazmente el procedimiento y además vaya a dictar una decisión técnicamente razonada y justa. Sin embargo, ese modelo abstracto rara vez coincide con la estrategia procesal de las partes y los abogados. Y muchas veces, Liliana, el problema de los arbitrajes viene también de las estrategias de los abogados
en los casos, ¿no? Que han nombrado a ciertos árbitros o que han tenido ciertas conductas, etc. ¿Qué se pregunta necesariamente el abogado junto con sus clientes al nombrar a un coárbitro? Cuando lo está pensando, ya sabe cuáles son los principales argumentos del caso, los diferentes problemas, y se puede plantear la nominación de un coárbitro que piense de cierta manera que favorezca a los intereses de los argumentos que se van a presentar en el caso. En otras palabras, es raro que una parte y sus abogados designen a un coárbitro cuando ya saben que, por ejemplo, no estará de acuerdo con la tesis jurídica que se va a plantear. Hoy día, en los equipos de abogados, todos ustedes sin duda lo han visto, se hacen toda una serie de análisis de los artículos que han escrito los diferentes árbitros, las decisiones anteriores, para saber cómo puede decidir el árbitro eventualmente un caso para ver si se nombra o no se nombra. Es más, hoy día tenemos la famosa inteligencia artificial. Hay una serie de plataformas que pueden ayudar también a identificar rápidamente cómo ha pensado en casos pasados el candidato a árbitro. Y esta es una variable muy importante en la nominación de los árbitros. La pregunta que la hago para provocar eventualmente debate es nombrar a una persona que ya se sabe que está de acuerdo con la tesis jurídica que se va a presentar, es nombrar a un árbitro imparcial, o ya existe cierta parcialidad favorable frente a la tesis jurídica que se va a presentar. Aquí hago un paréntesis. Recuerden que la imparcialidad o la parcialidad se predican no solo de las partes en litigio, sino también del objeto del litigio, ¿no? Alguien que ya ha decidido litigios similares antes de una manera puede no ser totalmente puro para decir un nuevo litigio que tenga los mismos temas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una pregunta que ha generado, como todos ustedes saben, discusiones alrededor de lo que los anglosajones llaman issue conflict. ¿Hasta qué punto se puede recusar, por ejemplo, un árbitro que tenga que decidir un tema jurídico A cuando ya ha decidido el mismo tema jurídico en un sentido específico en un caso anterior? Pero, como les decía, esta variable, es decir, cómo puede decir el árbitro, se tiene en cuenta. Lo segundo que vale la pena mencionar es el uso cada vez más frecuente en la selección de coárbitros de una entrevista. Aquí yo les puedo decir, yo he sido entrevistador y he sido entrevistado. Y quería, para empezar a plantear el marco de esas entrevistas, leerles la directriz 4.4.1 de la IBA, International Bar Association, sobre conflictos de interés, que nos dice cuándo debemos o no hacer revelaciones. Esa regla 4.4.1 dice que la siguiente conducta se halla dentro de la lista verde. Es decir, si lo que voy a leer ocurrió, el árbitro no lo debe revelar. Entonces, ¿qué dice? Dice, previamente a su designación, el árbitro tuvo un primer contacto con una parte o con una afiliada de esta o con sus abogados. Si el contacto estuvo limitado a indagar sobre la disponibilidad del árbitro y su calificación o cualificación, o sobre nombres de posibles candidatos a la presidencia del tribunal arbitral, y no se consideraron aspectos de fondo o de procedimiento de la controversia más allá de lo efectuado para facilitar al árbitro un entendimiento básico del caso. Entonces, fíjense que aquí, indirectamente, las directivas de la IVA sobre conflictos de intereses
nos dicen qué se puede hablar y qué no se puede hablar con el árbitro antes de nombrarlo. Es decir, qué se tiene que revelar en caso de que se haya hablado. ¿De qué se puede hablar? Se puede hablar de si el árbitro está disponible o no. Se puede hablar también de las calificaciones o de la cualificación del árbitro. Y se puede hablar más adelante en el procedimiento sobre la selección del presidente del tribunal arbitral. ¿De qué no se puede hablar? No se puede hablar ni de aspectos de fondo del litigio, ni de aspectos de procedimiento. Y se agrega que para darle al árbitro el contexto de la entrevista, pues se le puede explicar de una manera sumaria en qué consiste el litigio, pero sin entrar a hablar sobre el mismo. Entonces, la pregunta que yo siempre me he formulado cuando tenemos claro qué se puede decir y qué no se puede decir durante la entrevista al árbitro potencial, al coárbitro potencial, es si de lo que se puede hablar es de la disponibilidad y de las calificaciones, ¿la entrevista es realmente necesaria? Se puede mandar un email a la persona y preguntarle, ¿está disponible? Y dirá sí o no. Y se le pedirá que por favor mande su hoja de vida. Y si se necesita, por ejemplo, saber qué tanta experiencia tiene en construcción o en telecomunicaciones o en oil and gas o en lo que sea, pues se le puede pedir que mande una hoja de vida, un currículo eh, enfocado al sector de la controversia. Entonces, no parecería que esa entrevista sea necesaria, por lo menos a primera vista. La verdad es que esas entrevistas siempre van más allá. Es raro, no me ha pasado sino una sola vez, es raro que los abogados quieran hablar del fondo del litigio con los árbitros potenciales. Yo creo que aquí sí en la práctica es claro que hay un límite ético que impide que se pueda discutir sobre el fondo del litigio. Pero recuerdo alguna vez en que la parte que estaba considerando mi nombramiento me preguntó cómo decidiría yo un problema que describieron allí, que era uno de los problemas del caso, imagino yo. Y pues, yo les tuve que decir que yo lamentablemente consideraba que pues esa pregunta no la podía responder. Conclusión, no fui nombrado, evidentemente. Entonces, si hubiera querido ser nombrado, he debido responder a esa pregunta que, según las reglas de la IVA, es inapropiada, eh, y haber respondido de manera, entre comillas, correcta, porque quizás hubiera respondido, pero mi decisión hubiera sido contraria a los intereses de la parte que hace el interrogatorio. Entonces, yo me temo que pueden existir entrevistas de vez en cuando en que haya este tipo de preguntas y entonces la pregunta siguiente que uno se debe formular es si hay entrevistas así y los árbitros son nombrados así, ¿hasta qué punto esos árbitros son totalmente imparciales? Cuando ya le han dicho a la parte cómo van a decidir un tema sometido a su competencia arbitral. Donde tengo un problema es con el segundo límite que les mencionaba, y es que no se puede conversar sobre el procedimiento. Y el procedimiento en términos abstractos. Y tengo un problema con eso como abogado, porque, por ejemplo, si yo entrevisto a alguien, pues la disponibilidad, como les decía, se puede saber por email, el CV se puede también conseguir por email, pero lo que sí es interesante es tener una conversación de 10 minutos sobre cómo el árbitro conduce el procedimiento. Me explico. Uno puede querer saber si el árbitro es favorable o desfavorable a la práctica que incluye una fase de producción de documentos extensa en el arbitraje internacional.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cliente que uno tiene puede no querer gastar mucho dinero en el arbitraje y no quiere que le impongan una fase de producción de documentos muy extensa. Entonces, eso es algo que habría que saber. Ahora, ¿qué tan imparcial será el árbitro si dice sí o no? Mismo problema. También quiero saber hasta qué punto el árbitro es activo. Me explico. Hay muchos árbitros que son pasivos durante el procedimiento, reciben los memoriales, responden a los diferentes incidentes, manejan la audiencia, dictan el laudo, pero hasta qué punto, por ejemplo, los árbitros, después de recibir los dos primeros memoriales, van a hacer una conferencia de gestión del procedimiento para decirle a las partes, mire, ya hemos entendido estos temas, no nos hablen más de estos temas en los memoriales subsiguientes y concentrémonos más bien en estos temas acá. O sea, ¿hasta qué punto el árbitro va a intentar ser más proactivo en la conducción del procedimiento? Es algo que también me interesa a mí preguntar a un candidato a árbitro. Entonces, como ustedes ven, la entrevista puede tener cierto interés siempre y cuando en ella se pueda abordar el tema de cómo concibe el árbitro que está siendo considerado la conducción del procedimiento arbitral. Y aquí regreso a lo que decía al principio. Si el árbitro ideal es un árbitro que va a conducir el procedimiento eficazmente, yo sí creo que las partes tienen el derecho de entrevistar a los candidatos sobre qué tan eficiente va a ser la conducción de ese procedimiento. Sobre todo en un tiempo donde, como venimos hablando desde hace años ya, hay ciertas críticas sobre las demoras en los arbitrajes, sobre cómo los árbitros no reaccionan rápidamente, cómo después de la última audiencia y demoras en la dictación del laudo, etcétera. Entonces, hay un interés legítimo, yo creo, en hoy día interrogar en esa entrevista a los árbitros sobre su concepción del procedimiento. Yo recuerdo a alguien que lamentablemente falleció hace poco, un gran árbitro americano, Jerry Axen, que fuera durante muchos años el General Counsel de la AAA, después fuera vicepresidente también de la Corte de la CCI. Jerry Axen siempre le decía, y fue un gran árbitro americano, Jerry Axen siempre decía que cuando le pedían una entrevista, él decía que tenía que ser limitada a 15 minutos. Entonces, muchas veces cuando él decía eso, pues decían, ok, entonces en ese caso mejor no lo nombramos. Cuando hacían la entrevista y llegaba a los 15 minutos, se acababa la entrevista. Era una manera que él utilizaba también para protegerse y evitar que los abogados entraran en conversaciones sobre el fondo del asunto con él. Y todos sabemos que son sobre todo los abogados anglosajones los que quieren, por tradición histórica, mantener el control del procedimiento. Recordemos que mientras el proceso en los países latinoamericanos es más inquisitivo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, el proceso es más dispositivo, son las partes las que poseen y manejan el procedimiento mucho más que los jueces. Eh, Nunca he visto, y con esto termino el tema de la entrevista, nunca he visto en mi práctica profesional una revelación del árbitro sobre la entrevista. Me explico. Si, por ejemplo, hubo una discusión durante la entrevista sobre el procedimiento o cómo el árbitro concibe el procedimiento, de acuerdo con las reglas de la IVA, eso debe ser revelado. Nunca he visto una revelación en la que un árbitro diga, yo hablé con la parte que me nombró sobre mi posición respecto de la producción de documentos en el arbitraje. Entonces hay un tema gris todavía, y es que lo que se discute en esas entrevistas, yo creo que eh, queda en esas entrevistas un poco, según el dicho, de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, ¿no? Para hacer un paralelo un poco
inadecuado. Otro tema frente a los coárbitros y que quiero mencionar rápidamente es alguna tendencia que también ha existido, y es la de designar a coárbitros que se sabe van a ser pequeños abogados en el tribunal. Yo sí veo, lamentablemente, en la práctica una tendencia a veces a querer nombrar a coárbitros que van a ayudar lo más que se pueda durante el proceso. Una manera de verificar esto y que se puede hacer mejor en el arbitraje de inversiones por su publicidad, menos en el arbitraje comercial, es ver la cantidad de opiniones disidentes que se encuentran hoy día en el arbitraje de inversiones, ¿no? De alguna manera, los árbitros quieren dejar muy en claro que hicieron su trabajo hasta el final. Si no, ¿para qué hacen la opinión disidente? Me parece a mí. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que yo veo al nombrar un árbitro que se sabe va a ser un defensor de la posición de la parte que lo nombra? Primero, hay ciertos inconvenientes de tipo procesal, y luego hay un problema estratégico. Los problemas de tipo procesal son los siguientes. Muchas veces estos coárbitros, y yo los he sufrido y con seguridad ustedes también, intervienen en las audiencias de una manera que me parece a mí inapropiada. Por ejemplo, el abogado está haciendo su alegato oral y se ve interrumpido por el coárbitro de la otra parte para hacer preguntas y de alguna manera eh, torpedear el alegato. Eso pasa. Segundo ejemplo, termina el abogado de hacer su alegato y allí el coárbitro de la contraparte decide, el coárbitro de la contraparte decide hacer unas preguntas que van a ayudar a la parte que lo nombró a hacer su alegato después. Por ejemplo, la demandante hizo un par de argumentos que son poderosos contra la demandada. Al final del alegato de la parte demandante, el coárbitro de la parte demandada hace un par de preguntas que le mandan unas pistas al abogado de la demandada antes de hacer su alegato. Eso también lamentablemente lo he visto. Y lo peor a mi modo de ver, porque a fin de cuentas, hacer preguntas, no hacer preguntas a los abogados, pues los abogados están ahí para responder a esas preguntas, así no sean necesariamente favorables a los intereses de la parte que los ha contratado. Lo más preocupante a mí es la intervención de este tipo de coárbitros durante los interrogatorios de testigos y peritos. Muchas veces he visto que un abogado hace el contrainterrogatorio de un testigo, lo hace bien y logra llegar a ciertas conclusiones. El abogado que defiende al testigo no logra recuperar al testigo en lo que se llama el reinterrogatorio o el reinterrogatorio directo, y llega después el coárbitro del lado del testigo, digamos, que empieza a hacer toda una serie de preguntas para salvar al testigo. Entonces, aquellos árbitros que hacen un reinterrogatorio directo son realmente muy disruptivos del proceso. Entonces, ¿a qué voy? Procesalmente, desde ese punto de vista procesal, es realmente un flagelo nombrar a coárbitros que actúan de esta manera. Y lo digo sobre todo después de haber visto la reacción de los clientes. Muchos clientes quedan aterrados viendo este comportamiento de los coárbitros y dicen, yo después de esto no quiero nunca más tener un arbitraje en mi vida. Si un arbitraje implica que los coárbitros no son totalmente independientes e imparciales, pues ¿a qué me estoy exponiendo? ¿No? Es que no debemos menospreciar
la importancia de la percepción que tienen los clientes en las audiencias. Las audiencias son momentos de mucho estrés, son el momento más importante de los arbitrajes. Y cuando los clientes ven a árbitros actuando de las maneras que describí, pierden inmediatamente confianza en el proceso. Entonces, la pregunta sobre estas conductas procesales de los coárbitros es, ¿qué hacer para resolverlas? Yo en un par de escritos he planteado que debería haber ciertas reglas, no sé si soft law, sobre el particular. Por ejemplo, que los árbitros no puedan hacer preguntas durante los alegatos de las partes, sino solamente al final de todos los alegatos. Que de preferencia todas las preguntas se hagan a través del presidente o la presidenta del tribunal a los abogados. Y durante los interrogatorios, que no se pueda interrumpir el interrogatorio de los abogados. Que un árbitro no pueda hacer preguntas cerradas, o llamaríamos nosotros asertivas, ¿no? Diga sí o no, es decir, un árbitro no está para interrogar, dígame sí o no a un testigo. Los árbitros deberían siempre formular preguntas abiertas, por ejemplo, cuénteme qué fue lo que pasó en tal reunión, o me puede dar más contexto sobre esta comunicación. Tienen que ser preguntas neutrales para, de alguna manera, enviarle el mensaje a los clientes de que el proceso es realmente imparcial y neutro. Pero bueno, no los voy a aburrir con eso. Hay un artículo mucho mejor de los que yo he podido escribir sobre el particular, que lo escribiera el profesor Jan Paulson, donde él incluso fue más allá y dijo que la posibilidad de nombrar a coárbitros por las partes debería eliminarse y que todos los árbitros los debería, por ejemplo, designar la institución. Y así se acaba el problema del árbitro de parte. Eso pues generó, como podrán ustedes imaginar, reacciones muy adversas. ¿Por qué? Porque todos queremos tener esa influencia en el tribunal de nombrar al coárbitro. Pero aquí llego a lo segundo que les decía, que es el problema estratégico. Entonces, ok, ¿qué hacemos entonces? Porque tampoco vamos a ser bobos, no vamos a nombrar a un árbitro que va a decidir contra nosotros, no vamos a nombrar a un árbitro al que no le tenemos confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que nombrar un árbitro totalmente parcial o por lo menos demasiado proactivo no es positivo, porque por lo general el presidente o la presidenta del tribunal arbitral va a desconfiar de esa persona rápidamente. ¿Sí? El presidente o la presidenta se van a dar muy rápidamente cuenta de que el coárbitro está allí para ayudar a la parte que lo nombró y no va a tener muy en cuenta sus dichos al momento de la deliberación. Entonces hay que nombrar a una persona que, por lo menos según el análisis, no esté opuesta a las tesis que se van a vertir en el arbitraje, una persona en la que se tenga confianza, una persona que vaya a conducir el procedimiento de manera eficaz, que pueda pronunciar una decisión justa, y una persona que pueda tener influencia en la deliberación. Un árbitro muy parcial no va a tener, y nunca la tiene a mi modo de ver, desde mi práctica, la influencia esperada. Llego al tema de la designación del presidente o de la presidenta del tribunal, ya habiendo hablado demasiado quizás del tema del nombramiento de los coárbitros. Evidentemente es el tema que se presta a mayores discusiones. Y el presidente o la presidenta, pues, es el personaje más importante del arbitraje, porque los coárbitros pueden hacer lo que quieran. Al final, quien va a tener mayor peso a la hora de decidir es, sin duda, el presidente o la presidenta del tribunal arbitral. Aquí las partes tienen un poco menos de influencia que la que querrían, comparado con el nombramiento de los coárbitros.
y tiene menos influencia porque evidentemente cualquier designación que las partes pueden hacer de un presidente o de una presidenta tiene que ser conjunta. Aquí ya estamos en medio de el marco de la autonomía de la voluntad. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Las partes conjuntamente pueden nombrar al presidente o le pueden delegar a los coárbitros la designación del presidente, o si no se logran poner de acuerdo directamente o a través de los coárbitros, pues será la institución quien venga a designar el presidente. Sobre la designación de la institución hablaré, como ya les decía, en último lugar, después de hablar un poco de cómo las partes y los coárbitros designan al presidente. Aquí quisiera empezar conversando sobre el hecho de que las partes, cuando eh, designan a los coárbitros o le delegan a los coárbitros la designación del presidente, tienen conversaciones con los coárbitros. Esto puede ser también visto como algo problemático. Hoy día esta es la práctica. Si uno actúa como coárbitro, sabe que va a tener una conversación sin límites con la parte que lo designó para discutir nombres potenciales de presidente o presidenta del tribunal arbitral. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema de eso es que para designar al presidente o la presidenta va a haber preguntas que los abogados le van a hacer al coárbitro. Por ejemplo, el coárbitro va a decir, perdón, la parte le va a decir o el abogado le va a decir al coárbitro, nosotros necesitamos a alguien que crea realmente en el principio de la buena fe. Entonces ahí el mensaje que se le está pasando al coárbitro de paso es, yo espero que usted también crea en el principio de la buena fe y que la interpretación contractual que usted pueda adoptar en el caso no va a ser tan rígida como aquellas que se encuentran en el mundo de la common law, ¿no? Eh, Otra de las preguntas interesantes que puede hacer un abogado de parte al coárbitro frente al tema de la presidencia del tribunal es, bueno, tenemos estos nombres que nos gustan. Dinos cómo te entiendes tú con ellos o ellas, eh, y si puedes tener una influencia sobre ellos o ellas. Esa es una de las preguntas más graciosas que pueden existir, porque estamos en un medio, me parece a mí, donde tener influencia sobre alguien es un sinsentido, ¿no? Es un medio donde hay diálogo y deliberación. No es que si nombran a la persona A, esa persona A necesariamente va a decir, esta es la decisión, y el presidente o la presidenta van a aceptar así, como lo dice él, pues, o ella, esa es la decisión del caso. Pero esa es una de las preguntas que se hace. ¿Qué tanta influencia puede tener usted sobre este tipo de nombres? Entonces, esas conversaciones también me parecen hasta cierto punto delicadas. ¿Por qué? Porque supongamos que sí se tenga influencia. Yo nunca lo he visto, porque como les decía, se trata de dialogar y deliberar. Pero supongamos que sí. Entonces ya una de las partes sabe, probablemente la otra no, que un coárbitro puede tener influencia sobre el presidente o la presidenta, y pues es un elemento importante en cómo estructurar el caso y cuál es la estrategia que se puede adoptar, elemento que la otra parte necesariamente no tiene. Entonces se crea necesariamente una desigualdad que resulta de la práctica en el nombramiento de los presidentes del tribunal. Como les decía, en todo caso, lo que buscan los abogados a toda costa es intentar que el presidente salga o de una designación directa de las partes o de una delegación a los coárbitros, dadas estas conversaciones con los coárbitros. En realidad, los coárbitros se convierten en testaferros de lo que las partes quieren eh, respecto de la presidencia del tribunal arbitral, y no quieren dejarle esa posibilidad en la medida de lo posible a las instituciones. Y esto no es
porque existe una desconfianza frente a la institución, de ninguna manera. Yo creo que está claro hoy día, y Liliana sin duda nos lo confirmará, que las partes, los clientes prefieren el arbitraje institucional al arbitraje ad hoc. Eso yo creo que es un hecho. Y por lo tanto, lo que las partes buscan es mantener el control sobre el proceso arbitral. Y por eso es que no quieren que la institución nombre al árbitro, porque siempre hay una sorpresa. Y en esto les cuento una anécdota. Siempre las anécdotas son más simples si vienen del arbitraje de inversiones, porque pues hay más información, ¿no? ¿Qué pasó en un caso? En un caso, entre un inversionista y un Estado soberano, eh, el tema era saber si una cláusula paraguas en un tratado bilateral de promoción y protección de inversiones podría aplicarse incluso si en el contrato subyacente existía una cláusula de resolución de litigios en favor de las cortes del Estado receptor de la inversión. Entonces, el contrato, que era un contrato de construcción, decía, si hay litigios que resultan de ese contrato de construcción, se tienen que llevar ante las cortes del Estado. Al aplicar el tratado, un tratado que tenía una cláusula paraguas, la esperanza del inversionista era que esa cláusula paraguas elevara el litigio a nivel del tratado y que por lo tanto el Tribunal Arbitral de Inversiones previsto en el tratado pudiera resolver el caso. Bueno, este es uno de los temas más controvertidos en la jurisprudencia del arbitraje de inversiones y para resumirles esto tan aburrido, pues hay dos posiciones. Hay los que dicen que cuando existe una cláusula de resolución de litigios, la parte privada del inversionista renunció de alguna manera a prevalecerse de otro mecanismo de resolución de litigios. Entonces, en este caso, tenía que ir a las cortes estatales. Y existe otra posición que dice que en realidad lo que el tratado le da al inversionista es una elección entre las cortes estatales o el arbitraje de inversiones en el tratado. Entonces, el inversionista, en ese caso que les estoy presentando, nombró a un coárbitro que considera que hay una elección, evidentemente, y que ya se sabe que va a decidir que la cláusula paraguas le da la posibilidad al inversionista de no ir a las cortes estatales y de escoger el arbitraje de inversiones. El Estado, por su parte, nombró a un coárbitro que mantiene la otra posición. Y dado que hay una cláusula de resolución de litigios en el contrato, pues no es posible ir al arbitraje de inversiones. Es imposible en este escenario que las partes se pongan de acuerdo en un presidente del tribunal. Es imposible, porque de los presidentes que se conocen, cómo han pensado, pues o han ido de un lado o del otro. Entonces, ni a través de los coárbitros, ni directamente es posible nombrar a un presidente del tribunal. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? La institución va a nombrar a alguien que no tiene historia respecto de cómo se interpretan estas cláusulas paraguas, de tal manera que es una lotería desde el punto de vista de ese control que quieren tener los abogados en estos casos. Algo que he visto, y veo que el tiempo va pasando, algo que he visto es la utilización cada vez más de listas por las mismas instituciones para la designación del presidente del tribunal, bien sea por petición de las partes o por iniciativa de la institución. Cuando le corresponde a la institución nombrar, muchas veces la misma institución intenta todavía que haya una especie de acuerdo y manda varios nombres y le deja a las partes que borren 3 de 5 y puede que haya un nombre que coincida al final y ese se nombra. Entonces veo como una intención que me ha llamado la atención de ciertas instituciones a cuando tienen que nombrar, incluso proponer listas a las partes para que las partes sientan de pronto más confianza en ese tribunal al final. El problema de las listas es que hay que encontrar toda una serie de candidatos. Eso toma mucho tiempo mientras se reciben los papeles. El procedimiento de
escoger a cuáles se van a borrar, etcétera, es dispendioso y también produce toda una serie de cálculos más o menos estratégicos. Llego al último punto y es el de los métodos de selección de árbitros por instituciones. Ya avancé un poco el tema de las listas. Sí quería decir que me parece muy importante que las instituciones tengan libertad y discrecionalidad dentro de sus sistemas para escoger a la mejor persona posible para el caso. Bien sea que las instituciones funcionen sobre la base de listas o no. Eso es secundario a mi modo de ver. Pero que las instituciones puedan decir, bueno, para este caso se requiere una persona con tales características, voy a mi lista y, bueno, tengo 3 personas acá, una de ellas debería ser. Me parece de alguna manera eh, contrario al corazón de lo que debe ser el arbitraje, a aquella flexibilidad que se debe observar en el arbitraje, eh, crear procedimientos engorrosos dentro de las instituciones para el nombramiento de árbitros. Mi experiencia, que ha sido sobre todo en la CCI, es de una gran discrecionalidad, evidentemente que implica una gran responsabilidad, porque cuando se tiene mucha libertad en el nombramiento en una institución de árbitros, pues la responsabilidad es mayor, y es lo que han dicho incluso las cortes francesas cuando han tenido que examinar ciertas acciones que han sido emprendidas por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Hay un último punto que quería mencionar que me ha parecido siempre interesante y que Liliana sin duda lo conoces muy bien, es el método de designación de árbitros que se encuentra en las cámaras de comercio en Colombia, que ha sido muy criticado, pero realmente es un sistema que parece funcionar. Me explico. En el arbitraje doméstico en Colombia, lo que llaman en Colombia el arbitramento, eh, o sea, bien sea las partes nombran a los 3 árbitros conjuntamente, y si no lo hacen, los 3 árbitros se nombran por sorteo. Sorteo que se hace sobre la base de unas listas que existen en la respectiva Cámara de Comercio. ¿Cuál es la ventaja teórica de ese sistema? Que no existe el árbitro de parte. Es decir, si las partes se pusieron de acuerdo en los 3 árbitros, pues ninguno es árbitro de parte. Y en el sorteo, pues nadie es árbitro de nadie. Se aspira a que el tribunal de esa manera pues tenga más imparcialidad, sobre todo pensando en los ejemplos que les di hace un instante. El problema en la práctica, y con esto termino, es que muchas veces lo que hacen los abogados, que siempre quieren mantener el control, es reunirse y dicen, bueno, yo nombro a este, usted nombra a esta y ponemos de presidenta a esta. Y le decimos a la Cámara que los nombramos a los 3 nosotros. Pero cada quien sabe cuál es el coárbitro de cada quien, a fin de cuentas, en ese acuerdo, que es una manera, de alguna manera, de escaparse de la filosofía o del objetivo del nombramiento conjunto de los 3 árbitros. Entonces, para concluir, evidentemente la designación de los árbitros es esencial. Hay muchas zonas grises todavía que provienen sobre todo del hecho de que uno pueda nombrar a su juzgador. Y yo creo que todos tenemos un interés en aclarar esas zonas grises todo lo que se pueda, sobre todo dadas las reacciones de los clientes cuando se observan ciertos comportamientos un poco parciales por parte de coárbitros que hacen que el arbitraje pues pierda todo su esplendor. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a abrir a la audiencia a quien tienen alguna pregunta. Yo tengo un par. Por ahí había una pregunta del público, del licenciado Buenadíez.
Dice Eduardo, ¿considera usted que un árbitro que haya ejercido un cargo público, ejemplo, secretario de Energía o ministro de Comercio, le resta independencia e imparcialidad para el nombramiento como árbitro? Pues habría que ver en qué circunstancias es nombrado, ¿no? Pero en principio yo diría que no. De hecho, hay muchos exfuncionarios públicos, incluso exjueces, que actúan como árbitros. Quizás haya que esperar que pase un poco de tiempo para que el vínculo entre la persona y el Estado pues, no sea tan estrecho, pero en principio es una experiencia incluso que puede ser útil. En el arbitraje de inversiones, para dar un ejemplo, hay muchos exfuncionarios del Estado que hoy día actúan como árbitros en casos implicando a estados y no hay mayor problema al respecto. El doctor Nieto. ¿Alguna otra pregunta? ¿De acá? Creo que no hay preguntas. Yo tengo, Buena- Nieto tiene una pregunta. buenos días, perdón, buenos sí, días. adelante. ¿Cómo amanecieron? Siempre es un placer escucharlos y verlos. Felicito, Liliana, por esta iniciativa del CECAP y el CIAC al mismo tiempo. Don Eduardo, estas revelaciones o estas, llamémoslo así, eh, problemas de que uno más o menos ya sabe cómo piensa un árbitro en base a algún escrito o demás previo que hayan realizado, ¿no consideras que limita en cierta medida la generación tanto de doctrina como de escritos y libros relacionados al tema que necesitan o son necesarios para el desarrollo del tema arbitral, sobre todo en temas escabrosos, oscuros o en temas poco conocidos? Gracias. Por supuesto, Miguel Ángel, y es una excelente pregunta. Si tú le preguntas a los árbitros hoy día por qué no escriben, pues no escriben más porque no quieren que los recusen. En el fondo no quieren que sepan cómo piensan jurídicamente, lo que es de alguna manera contradictorio porque pues va a ser más difícil que los nombren en ciertos casos, pero quizás así los nombran en más casos al no saber cómo pueden decidir un tema. Eso es pésimo para la ciencia jurídica, evidentemente. Yo recuerdo que había un profesor que decía que ya hoy día no se puede hablar ni de derecho sustantivo ni de derecho procesal, que lo único sobre lo que se puede escribir es quizás sobre el arbitraje y la literatura o ese tipo de artículos un poco más periféricos para evitar precisamente las recusaciones. Como anécdota personal, a mí me ha pasado, tanto como árbitro como abogado, que artículos que yo he escrito han sido utilizados en el caso. Como árbitro, presentan el artículo para mostrar que yo ya he dicho algo que parece ir en el sentido de uno de los argumentos de las partes. Eso es inevitable y bueno, pues uno tendrá que administrar eso. Lo que es muy complejo es como abogado en realidad, porque uno desde el punto de vista académico puede tener una posición sobre un tema, por ejemplo, la extensión del convenio arbitral a partes no signatarias. Si se escribe un artículo sobre eso, pues es sobre una base académica. Como abogado, uno puede terminar defendiendo cualquier posición, depende de cuáles son los intereses del cliente. Y puede que el interés del cliente vaya en contra, o más bien que el artículo que uno escribió vaya en contra del interés del cliente. Entonces, sí pasa que el adversario o la parte contraria utiliza los artículos que uno ha escrito para decir, bueno, ahora aquí en este proceso está defendiendo esta posición, pero miren lo que escribió en tal año, en tal revista, etcétera. Entonces, defenderse contra ese tipo de cosas es bien complejo y el cliente, por lo general, cuando eso ocurre, no está para nada contento.
Entonces, Muchas gracias, don la ciencia del Eduardo. derecho sufre, Muy evidentemente. buen día, doctor. Disculpe, ¿me escucha? Sí, doctor Nieto, por favor. Primero, pues quería agradecerle el hecho de compartir su conocimiento y su experiencia. Y si me permite una empezar la pregunta que le voy a hacer, va por atrás. Muchos de nosotros que somos árbitros, que somos profesores universitarios y que escribimos, tenemos ese pequeño detalle, ¿no? De que nos pueden usar nuestros escritos, nuestros artículos, el hecho de decir una conferencia, pero yo creo que esa parte de la recusación ha sido bien zanjada por las reglas de la IVA, ¿no? La De acuerdo. contraparte que quiera hacer uso de eso, pues tiene que entender que eso ya está dado. Pero mi pregunta va por lo siguiente, si me permite. Las entrevistas, ¿no considera usted que esas entrevistas de parte pueden ser contraproducentes al no estar amparadas en una cláusula de confidencialidad? Y voy por el siguiente sentido, doctor, si me lo permite. Claro. Recientemente, una corte francesa anuló unos laudos arbitrales en vista de unos comentarios que hizo un árbitro por la muerte de una persona del foro. Entonces, esa arma, si me permite, no puede ser de doble filo y en un momento determinado que ese cliente se considere ofendido o que ese árbitro que fue nombrado por él no veló por sus intereses, no puede llegar y traer a colación esa entrevista o esa preentrevista a los efectos de anular ese laudo arbitral. Muchas gracias y muy amable. Sí, muchas gracias, doctor. Yo conozco bien ese caso. Es un caso que, como imaginarán ustedes, fue muy sonado aquí en Francia. Allí lo que ocurrió es que el presidente de un tribunal en el que uno de los abogados era el profesor Emmanuel Gallá, el presidente del tribunal también era profesor francés, los dos profesores franceses. Ocurre que en ese caso se dicta un laudo parcial contra la demandada. Después de que se dicta ese laudo parcial, el profesor Emmanuel Gallá lamentablemente muere y el profesor presidente del tribunal hace lo que se llama una laudatio en una publicación jurídica francesa, es decir, hace un elogio fúnebre del profesor Emmanuel Gallá. Entonces, lo primero que sorprende, y hago aquí una pausa, es que un presidente del tribunal, en un caso que no está terminado, haga un elogio fúnebre de uno de los abogados que estaba compareciendo ante él. Eso parece de alguna manera, me parece a mí inadecuado en la medida en que el caso está todavía pendiente, ¿no es cierto? Es algo que uno no debería hacer. Bueno, resulta que ese ejercicio del elogio fúnebre, de la laudatio, pues tiende a la exageración. Entonces, hay muchas frases en lo que el presidente del tribunal escribió que pues, hablan muy bien del personaje fallecido, como debe ser, ¿no? Termina inclusive esa laudatio diciendo que él lo quería entrañablemente, por ejemplo, ¿no? Entonces, querer entrañablemente al abogado de una de las partes pues puede ya ser un poco más problemático. Pero si el laudo fue anulado, ese laudo parcial que les mencioné, fue porque en ese elogio fúnebre, el presidente del tribunal dice que cada vez que tenía que tomar una decisión importante en su vida, le consultaba al difunto profesor Gallá. Entonces, eh, ¿cómo pensar que el presidente del tribunal es totalmente imparcial y está diciendo, después de haber dictado un laudo parcial contra la otra parte, que cada vez que tomaba una decisión fundamental en su vida tenía que consultarle al abogado de la parte que ganó el caso? Entonces, las cortes francesas, tanto la Corte de Apelaciones de París como la Corte de Casación, dicen, podemos entender que hay exageración en ese ejercicio del elogio fúnebre, pero lo que no podemos entender es que esta persona pueda ser considerada imparcial, dado que, como esta persona lo dice, pues tenía que consultar al difunto profesor Gallar cada vez que tomaba una decisión. Entonces, yo sí creo que aquí ya es mi posición personal, yo creo que las cortes francesas tomaron la decisión correcta. Y me atrevo a decir una cosa, yo creo que en el pequeño medio del arbitraje francés
todos sabemos que los dos profesores no eran tan amigos y que realmente tanto el uno como el otro eran imparciales y con seguridad el presidente fue imparcial en su decisión. Yo creo que en eso, en el pequeño mundo del arbitraje no habría duda. El tema es que tenemos todos, hoy día que el arbitraje se ha vuelto tan importante, tener claro que está el mundo interior del arbitraje, eh, esta, esta gran familia que formamos todos nosotros, ¿no es cierto? Pero también está el exterior, sobre todo representado por los clientes. Y lo que dicen las cortes francesas es ustedes no pueden olvidar el exterior. Se tienen que comportar de cierta manera que la gente que está en el exterior del pequeño mundo arbitral, pues siga teniendo confianza en el proceso. Eh, y por eso deciden anular el laudo. Veo una pregunta de María José. Esa es una excelente pregunta. Em, lo que yo puedo responder desde mi punto de vista, María José, la pregunta es, ¿crees que en la práctica los abogados tienden a no nombrar los árbitros que previamente, perdón, los árbitros que previamente no han fallado a favor de sus pretensiones? Lo que yo te puedo decir desde mi punto de vista, yo he nombrado a árbitros que no me han dado la razón. Ahora, son árbitros que no me han dado la razón cuando no debían darme la razón. Y ahí está la distinción. Si yo considero que hay un coárbitro que yo nombré que no me dio la razón de manera errada, es probablemente un coárbitro que yo no volveré a nombrar. Pero si tenía que perder, hay casos que se tienen que perder. Entonces, pues nada que hacer. Eduardo, tengo una pregunta. No sé si hay todavía preguntas en la línea, me tuve que cambiar de dispositivo por un problema técnico. Tengo una pregunta. En el caso que tú mencionas de las designaciones de las instituciones de arbitraje, en el caso de Bogotá, que tienen un sistema de sorteos, ¿ese sistema de sorteos funciona con algoritmos? ¿Cómo haces para escoger realmente el mejor árbitro? Porque un sistema de sorteos, si yo meto a todos los árbitros, no necesariamente, desde el punto de vista de lo que tú explicas, no necesariamente voy a encontrar las mejores características para el caso en particular, porque pues Absolutamente. nosotros cuando nos toca nombrar un árbitro, nos toca hacer todos unos pasos con los criterios que establece el reglamento y vamos haciendo, o sea, decantando candidatos por diferentes criterios. Entonces, en tu experiencia, ese sistema que tú mencionas, ¿funciona por algoritmos para escoger al mejor árbitro o es un sistema que todos los árbitros tienen la misma oportunidad, aunque la selección no sea el mejor caso, el mejor árbitro para ese caso en particular? Sí, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. Es decir, lo interesante del sistema es que no existan árbitros de parte. Ok, Ahora, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas del sistema? Primero, están las listas. Es decir, es un sistema que depende de las listas. Y las listas en las instituciones pues evolucionan. Yo tiendo a pensar que las listas están bien, pero las cámaras de comercio de alguna manera pueden verse influenciadas por el gobierno de turno en Colombia. O sea, habría que ver cómo están las listas. Esa es como una primera pregunta que hay que hacerse, puesto que el sorteo se hace sobre la base de quienes están en esas listas. Segundo, cuando te incluyen en las listas, te piden que escojas lo que llaman especialidades. Entonces tú dices, y solo puedes escoger hasta dos. Entonces tú puedes decir que eres especialista en derecho comercial y en derecho administrativo, y eso de alguna manera reduce o afina la escogencia, pero no lo suficientemente como tú lo sugieres. O sea, no hay un análisis del caso concreto ni de los temas específicos. Es un análisis mucho más general. Y hay una parte del algoritmo que tiende a no nombrar a las mismas personas. Entonces, para que haya rotación, pues puede que haya
una sola persona que es la más indicada para 3 casos, eso no las van a nombrar en los 3 casos a la persona, porque eso está descartado en el sistema. En todo caso, debo decir, ese sistema del sorteo ha sido supremamente criticado, puesto que no hay total transparencia ni claridad sobre cómo funciona. Ok. Y cuando tú mencionas que escogen los criterios, por ejemplo, en ICC, que escogen 3 de Sí. los mejores árbitros para el caso en particular, tú que estuviste internamente en ICC, cuando elegían esos árbitros, qué criterios utilizaban básicamente? Porque también ha sido ICC criticado en algunas veces sobre también la rotación, que es, yo creo que lo que más nos critican las instituciones que tienen cierta potestad en la designación es el tema rotación. Eh, pero no necesariamente, como tú dices, un sistema con rotación va a elegir al mejor árbitro, pero me gustaría saber porque de repente pues podemos adoptar alguna de las cosas que ICC hace internamente. Sí, no, yo creo que hoy día las instituciones, Liliana, lo que quieren es nombrar o darle la oportunidad a nuevos árbitros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Y yo creo que esa es una función esencial hoy día de las instituciones, de garantizar hasta donde se puede la paridad de género, la diversidad en la designación de los árbitros, geográfica, etcétera. Eh, y entonces, lo que yo veía en la CCI es que si hay un caso donde la institución debe nombrar, y es un caso, digamos, no muy complejo en el sentido que no se requiere una especialidad particular, pues allí hay discrecionalidad de nombrar a gente nueva, y era a lo que se tendía. Si el caso es un caso muy complicado, donde las partes no se pusieron de acuerdo, donde el monto en litigio es muy elevado, donde los coárbitros son muy experimentados, pues allí la institución va a intentar buscar unas personas más precisas para que el caso no se vaya a descarrilar. Entonces, hay ciertos casos donde, digamos, ese principio de diversidad, de darle oportunidad a nuevos árbitros, etcétera, lamentablemente no se puede aplicar por la complejidad del caso. Entonces, lo que yo sí creo es lo que decía antes, que debe existir flexibilidad, discrecionalidad a favor de las instituciones para nombrar a las mejores personas. Y allí, pues hay que tener confianza en las instituciones y las instituciones tendrán que manejar esa confianza demostrando que pueden nombrar a las mejores personas para los diferentes casos. Ok. Mira, tenemos una pregunta de Anne-Marie Murlet, que Sí, creo que la conoces, colombiana pues por también, supuesto. paisana. Dice Anne-Marie, doctor Eduardo, ¿cree usted que hay una contradicción cuando las directrices y los códigos de ética estimulan las revelaciones ante la duda, revelar, pero cuando las revelaciones, las entidades administradoras se abstienen de designar o confirmar en general a quién hizo una revelación? ¿Qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, eh, yo creo que la política hoy día parece ser decirnos que debemos revelar lo máximo que podemos, ¿no? Yo sobre ese tema tengo ciertas reservas, poco por la vida académica. Yo creo que hay temas de la vida académica que no debería por qué revelar, o ciertos eventos sociales. Si uno se encontró con alguien, eso no es necesario revelarlo. Pero bueno, supongamos que la regla es revelar al máximo para evitar problemas. Si eso va a dar lugar a que el árbitro no sea confirmado, pues eso va a generar que la gente revele necesariamente menos. Entonces sí se requiere, pienso yo, que las instituciones sean claras en decir que una revelación de un hecho no significa que la persona vaya a ser necesariamente descalificada. Y hay otra pregunta, muchas gracias. Hay otra pregunta de Albany Brose de Panamá. Dice Albany, buenos días. Licenciado Silva, conforme a su experiencia, se recomienda incluir en el acuerdo de arbitraje requisitos específicos, o sea, referencias o cualidades que deberán cumplir los árbitros, o por el contrario, al incluirse se limita su selección. Sí, esa es una de esas preguntas donde la mayoría de los abogados
yo creo responderían depende, pero yo sí creo que yo sí me voy a mojar y yo creo que es una mala idea. Es una mala idea poner requisitos en la cláusula arbitral para los árbitros porque eso necesariamente te genera falta de libertad al momento de designar a los árbitros cuando ya está el litigio presente. Hay muchas anécdotas. Yo recuerdo una anécdota, bueno, dos, digamos. La cláusula decía que los árbitros debían tener experiencia en el sector petrolero en un país latinoamericano equivalente a 20 años de ejercicio profesional. Pues evidentemente no había sino dos personas, o sea, ni siquiera había tres árbitros y las dos tenían conflictos de intereses. Entonces, si no se puede escoger a nadie, ¿qué pasa con esa cláusula? No se puede ejecutar. Recuerdo un caso en Colombia en el que se exigía que los árbitros fueran colombianos, era un caso internacional CCI, los árbitros debían ser colombianos y debían haber actuado como presidentes de tribunales de arbitraje de la CCI en por lo menos 10 casos. Y no había en esa época muchos que hubieran hecho 10 casos. Creo que había solo uno. Entonces, a partir de ahí, era imposible encontrar a tres árbitros. Entonces, todo eso para decir que los requisitos que se incluyan deben ser suficientemente generales para no limitar tanto, o si se hacen muy específicos, probablemente la cláusula vaya a devenir en patológica y el arbitraje no se pueda realizar a fin de cuentas. Sí, tú tocaste un punto bien importante. Fíjate que recientemente nosotros tuvimos, bueno, no en SECAP, en SEAC, un caso donde la cláusula dice que el presidente de la es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Imagínate eso, o sea, es contrario a las calidades propiamente tal del ejercicio de su cargo. Claro. Y ha colocado a las partes, bueno, por lo menos a una de ellas, casi en un estado de indefensión, porque no se ha podido constituir el tribunal arbitral y bueno, ya se llegó a un punto de decisión por parte de la institución, pero es una de las cosas que las partes a veces se ponen ellas mismas una camisa de fuerza, colocando esos requisitos que tú muy bien mencionas de que al final pues no es lo más conveniente. Además, las condiciones de los contratos cambian. Imagínate cuando tú inicias en la etapa de enamoramiento, como yo le digo, poniendo requisitos y luego resulta ser que no necesariamente el tipo de controversia de que se trata, esas cualidades responden al conocimiento del tipo de controversia específica. Entonces, yo pienso que eso en su momento, dependiendo del tipo como tú señalas, dependiendo del tipo de conflicto que tengan las partes, del tipo de controversia, qué tan técnico es una situación, pues vas a buscar el mejor árbitro y es la oportunidad para hacerlo, ¿no? De acuerdo a lo que mencionas, criterios de selección y hacer, por supuesto, que esa entrevista. Y, por supuesto, también cuando se trata de los coárbitros, hacer ese mismo trabajo. Porque no es lo mismo nombrar un coárbitro que nombrar a un presidente. Un presidente tiene algunas otras cualidades que hay que resaltar y que los coárbitros deben tomar en cuenta y no tomarse tampoco el trabajo a la ligera. Creo que por ejemplo, en Latinoamérica es muy dado a que se tome la selección de los árbitros muy, muy a la ligera y al momento entonces del que llamamos el case management del proceso, entonces vemos esas consecuencias, ¿no? Que se va a ver reflejado en esa práctica. Bueno, yo creo que no hay más preguntas del público. Eduardo, quiero Perdona, Liliana, sí tengo una última pregunta. Ay, Perdón. disculpa, Pilar, es que me tuve que cambiar de dispositivo y no los tengo a todos en pantalla. No te preocupes. Muchísimas gracias, Liliana. Eduardo, siempre un gusto verte. Y quería, bueno, es como una media aporte pregunta. Hace escasamente un mes, Dialá estuvo aquí en Panamá y estuvimos hablando más o menos sobre el tema de las últimas directrices de la IVA sobre este tema de las revelaciones y demás. Y ella hizo un comentario que, bueno, muchos de los que están aquí estuvieron ese día y estábamos conversando y quiero saber más que nada tu experiencia. Y ella decía que
así como acabas de mencionar tú, la tendencia es que quizás eso de revelar demasiado es mucho, pero cuando no revelas, entonces te quedas como con la duda y lo que ella siente que va a pasar es que como que la vida social de los árbitros cada vez va a ser una burbuja, porque si te tomaron una foto y hablábamos de ese mismo evento, estábamos juntas en la mesa, ella y yo, y había enfrente de nosotras dos personas que eran contraparte en un proceso en el que ella es árbitro y decía, estamos todos juntos y a la hora de la foto decía, no te tomes la foto al lado mío porque yo soy árbitro. Entonces, esa línea de revelo que estuve en este evento o que fui profesora tuya en la universidad o que hice tal cosa, es cómo lo estás viendo tú en el día a día. Ella sí me dijo que para ella es muy frustrante porque lo siente como que cada vez va a tener que aceptar menos invitaciones y va a tener que tener menos vida social con otras personas que sí son coárbitros, árbitros o abogados de parte, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo lo ves tú. No, pues Pilar, muchísimas gracias. Un gusto verte también y ese es un tema más existencial, ¿no? Para todos nosotros, porque algo que siempre ha sido muy agradable y pues, esta sesión lo demuestra es poder compartir momentos con amigos que uno tiene en la profesión, lo que no implica que alguien vaya a decidir en favor del otro, sino simplemente que hay un colegaje que existe en cualquier oficio, ¿no? Pero es cierto, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices o lo que decía Dialá, y es que ese colegaje está en peligro. De alguna manera, eh, seguir frecuentando socialmente a personas que están actuando como árbitros, donde tú eres abogado, o abogados cuando tú eres árbitro, es algo que cada vez más es peor visto. El problema es que, claro, si alguien te ha nombrado es porque te tiene confianza, porque te conoce y por lo tanto existe una relación que va a tener que suspenderse durante el procedimiento. O sea, para ser concreto, lo que yo veo que está ocurriendo son dos cosas. Primero, hay una tendencia a que si se nombra de árbitro a alguien con quien, por ejemplo, almuerzas de vez en cuando, los almuerzos quedan suspendidos durante el proceso arbitral. Ahora, en el pasado se podía almorzar y uno nunca hablaba de los casos pendientes. Ahora, tengamos en cuenta lo que les decía yo hace un instante frente a las decisiones francesas en el caso Gallardo. Está el mundo interno del arbitraje y nosotros sabemos que tenemos una ética y no vamos a hablar de los casos, pero el mundo exterior. Si llega una de las partes y ve que el abogado de la contraparte está almorzando con el presidente del tribunal o la presidenta del tribunal, ¿qué va a pensar? ¿No? Tenemos que ser muy conscientes del mundo exterior de los clientes y por eso yo creo que ese tipo de relaciones se suspende. Ahora veo un movimiento opuesto que está siendo liderado por ciertos profesores aquí en Francia, que han creado la categoría que llaman la amistad arbitral. Yo todavía no sé bien qué es eso, pero quiere decir que uno puede ser amigo de gente y eso no significa que uno vaya a decidir en favor o en contra de ellos o lo que fuese. Y que ese tipo de colegaje es importante conservar. Yo veo en este movimiento mucho romanticismo. Yo no creo que finalmente esta teoría vaya a prevalecer dadas las decisiones de las diferentes cortes. Sin embargo, hay un artículo muy interesante de Marc Henry, que es un árbitro francés, sobre la amistad arbitral, hablando, entre otras cosas, precisamente del fallo en el caso Gaya que mencioné hace unos momentos. Lo último es recordar a alguien más también que ha pensado en la situación, que es Juan Fernández Armesto. Juan Fernández Armesto ha creado la categoría de los amigos profesionales. Entonces, la problemática es cuándo saber que alguien es amigo amigo o cuándo es amigo profesional solamente, ¿no? La categoría de amigo profesional me parece un poco peyorativa de alguna manera, pero bueno, eso permite que uno almuerce con esas personas. Y parece, lo que me hizo reír,
parece que el límite entre el amigo profesional y el amigo amigo es que al amigo profesional lo invitas a almorzar a un restaurante, pero al amigo amigo lo invitas a almorzar a tu casa. Entonces, si estás invitando a alguien a tu casa, ella es alguien que de pronto es mucho más cercano y estamos hablando de otro, de otro tipo de relación. Pero conclusión, yo creo que sí hay una tendencia a la soledad, más a la soledad arbitral que a la amistad arbitral. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a toda la audiencia por estar conectados esta hora y media. Queremos invitarlo a las próximas actividades. Los CECAP webinars se van a estar haciendo una vez al mes y pretendemos pues llegar un poco más y tener un alcance a la comunidad latinoamericana como efectivamente hemos tenido en el día de hoy. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Hasta luego, Saludos a Eduardo. todos. Hasta luego. Gracias. Bye.